Buenas tardes, ingeniero. A continuación voy a presentar el ejercicio de la actividad propuesto de la guía número 3, pero antes voy a hacer un pequeño preámbulo de lo que son las compuertas lógicas, presentado por mi persona, Oscar Daniel Rincón Jiménez, de la asignatura de Electrónica Digital, Grupo 1. Pero antes tenemos unos objetivos establecidos, donde es uno, conocer el tipo de funcionamiento de las compuertas lógicas, saber de qué tratan, entender cómo operan estas compuertas, y tercero, comprobar las operaciones mediante una simulación. Bueno, ¿qué son? Tenemos que las compuertas lógicas son configuraciones electrónicas básicamente construidas mediante de transistores, pero que tienen como principal característica que se genera un valor de salida en respuesta a una operación booleana que se realiza con las entradas de las compuertas. Bueno, tenemos diferentes tipos de compuertas. En estas presentamos lo que es compuertas AND, NAND, OR, NOR, NOT, XOR y XENOR. Prácticamente estas cumplen un valor específico de acuerdo a unas tablas de verdad, que dependiendo de estos valores en sus respectivas entradas tiene un cierto valor de salida. En el caso de las compuertas que observamos acá, nos vamos a enfocar en lo que son en las cinco primeras. Bueno, tenemos la compuerta AND. La compuerta AND se representa por el símbolo que observamos ahí, donde aquí en la parte derecha observamos lo que son la tabla de verdad, donde se podría decir que, ¿qué representa esto? Donde los ceros se pueden representar como valores bajos o low y los uno como valores altos, high. Mm. Entonces, en el caso de la compuerta AND, solo si para que sea un valor de salida alto, tendría que ser sus entradas únicamente valores altos, que es lo que observamos en la parte de acá. Ahora, pasemos con la compuerta NAND. En el caso de la compuerta NAND, es la negación de la compuerta AND. ¿Por qué? Porque observamos acá en su tabla de verdad donde ya sea que tenga valores bajos o uno de sus entradas tenga valores altos, la salida va a ser alta, que es lo que observamos. Y si las entradas son altas, tenemos que la salida va a ser baja. Ahora tenemos la compuerta OR. La compuerta OR nos muestra que ya sea que una de sus entradas o ambas entradas estén en valores altos, en niveles altos, su salida va a ser alta. Ahora pasemos a lo que es la compuerta NOR. La compuerta NOR es la negación de la compuerta OR, donde observamos que únicamente cuando sus niveles de entrada son bajos, su salida va a ser alta. Y ya el resto va a ser simplemente valores bajos. En el caso de la NOT, también conocida como inversor, en este caso solo tiene una salida específica. Si tenemos una entrada de nivel bajo, su salida va a ser alta. Y si tenemos una entrada alta, su salida va a ser baja. Observando aquí en la tabla de verdad. Bueno, ahora pasamos lo que es al ejercicio propuesto por la guía número 3. Tenemos que, nos pide implementar el circuito lógico mostrado en la figura utilizando un simulador virtual y complete la tabla de verdad acorde a los resultados obtenidos en dicha implementación. Para resolver este circuito y su respectiva tabla de verdad, podemos observar que está compuesto de diferentes compuertas que hemos mencionado en las diapositivas anteriores. Observamos que tenemos una compuerta AND, dos compuertas AND, una compuerta OR y un inversor o un NOT. En este caso, en este circuito, tenemos lo que son tres entradas conectadas a estas compuertas. Acá en el siguiente observamos lo que es la tabla de verdad de este circuito y sus respectivas salidas. Voy a explicar los resultados de las salidas. Comencemos, donde las entradas todas valen cero o son niveles bajos. Tenemos entonces acá, observando que A vale cero, Cell vale cero, y recordando lo que nos dice la tabla de verdad, que únicamente la salida va a ser verdadera solo si sus dos entradas son niveles altos, pero en este caso, como entra cero y cero, por lo tanto la salida va a ser cero. Acá en la compuerta Cell, como su valor baja aquí a este inversor, pasa de ser cero a uno, y acá a veces conserva como cero.
Nuevamente, teniendo en cuenta la respectiva tabla de verdad de la compuerta AND, la salida va a ser cero. Luego, esas dos respuestas de estas dos compuertas AND llegan a ser las entradas de la compuerta OR. Por lo tanto, como son entradas de valores bajos, la salida va a ser baja. Por eso observamos acá el valor cero. Ahora pasemos al siguiente. Tenemos cero que vale cel y A y B valen, eh, perdón, cel, cel y A valen cero y B vale uno. Y la salida nos indica que es 1. Entonces, tenemos acá, estos dos valen cero. Entonces tenemos cero, cero, vale 0 la salida de acá. Ahora acá va a ser cero, acá va a ser uno y recordemos que B vale uno. Ahora sí, tenemos dos entradas de niveles altos para esta compuerta A, por lo tanto la salida va a ser uno. Ahora, en el caso de la compuerta OR, recordando que nos dice que ya sea una de las entradas o ambas entradas sea nivel alto, su salida va a ser alto o verdadera. Por lo tanto, aquí tenemos cero y uno, por lo tanto la salida es uno. Como observamos acá. Ahora, donde solamente A vale uno y el resto vale cero. Entonces, tenemos uno, entra uno, acá entra cero, la salida va a ser cero. Acá cero va a ser uno y aquí va a ser cero, cero. Por lo tanto, tenemos que cero y cero va a ser cero, la salida. Ahora, donde A y B valen uno, tienen nivel alto. Tenemos que acá vale uno, cero, vale lo que es acá cero. Aquí pasa a ser cero, aquí baja a ser uno, este vale uno, por lo tanto aquí es uno. Por lo tanto, en la entrada del OR tenemos que la salida acá es cero y aquí va a ser uno, por lo tanto la salida va a ser uno, lo que muestra acá. Ahora, donde cel solamente vale uno, tenemos cero y uno, acá va a ser cero. Acá va a ser uno, baja cero, acá es cero, la salida va a ser cero. Ahora tenemos dos salidas cero, por lo tanto la respuesta es cero. Ahora, uno, cero y uno. Tenemos entonces donde C y B valen uno. Estos dos valen uno. Entonces tenemos cero y uno. Aquí va a ser cero a la salida. Acá va a ser uno, va a ser cero. Acá va a ser uno, cero y uno, cero. Por lo tanto, la salida va a ser cero. Ahora, donde C y A valen uno. Acá ya sabemos que es uno. Acá va a ser cero. Este vale cero. Por lo tanto, aquí es cero. Pero tenemos uno y cero. Y la salida va a ser uno para el caso de la compuerta OR. Y ya por último, donde 3 valen uno, entonces tenemos uno y uno, uno. Acá va a ser uno pasa a ser cero, aquí es uno. La salida de la compuerta ambas va a ser cero, entonces tenemos uno cero, la salida va a ser 1. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Para esto vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a pasar al simulador que se utilizó para poder mostrar lo que se explica en esta diapositiva. Aquí podemos observar lo que es el circuito implementado de prácticamente que se presentó en la diapositiva. Tenemos acá cuatro, cuatro circuitos integrados donde cada uno está compuesto de estas compuertas. En el caso de la 74LS04 corresponde a la compuerta NOT. El 74LS08 corresponde a la compuerta AND y el 74LS32 corresponde a la compuerta OR. Aquí se hizo la respectiva este, conexiones, pero para hacer bien las conexiones nos basamos en lo que fue en el uso de los datasheets, que ya los voy a mostrar a continuación. Tenemos el siguiente datasheet. Acá. Mm, Bueno, en este caso es el datasheet de la compuerta AN L74LS08 y observamos acá que está compuesto de 14 pines y dentro de este circuito integrado tenemos lo que son las compuertas, donde está distribuido de la siguiente forma, donde tenemos A1, B1 corresponden las entradas y Y1 es la salida. El pin número 7 corresponde a la conexión a tierra y el pin número 14 corresponde a la conexión al voltaje que se le suministra. Y así con cada uno de los pines. Bien, teniendo eso claro fue lo que hizo que se lograra construir el circuito. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a implementar lo que es lo, lo teórico en lo simulado. Entonces, para esto, miramos lo que es la tabla de verdad, recordando lo que hicimos. En este caso ya tenemos conectado lo que son, bueno,
Cuando los tres valores valen cero, pues evidentemente la salida es cero, lo podemos evidenciar acá en el LED que nos enciende. Ahora, cuando es cero, cero y uno, observamos que se enciende. Cuando es cero, uno, cero, no se enciende. Cuando es cero, uno y uno, se enciende el LED. Cuando es uno, cero y cero, no se enciende. Cuando es uno, cero, uno, cero, uno, no se enciende. Cuando es uno, uno, cero, se enciende y cuando son los tres se enciende. Entonces, ahí comprobamos lo que es, lo que nos indica la tabla de verdad. Eh, ya paso a presentarlo. Bueno, entonces, ahí comprobamos en la simulación lo que es el valor de salidas para ese circuito. Entonces, ya llegamos a lo que son unas conclusiones. Tenemos que, una de las conclusiones que sacamos respecto a este ejercicio es que las compuertas lógicas, su función nos permite el buen funcionamiento de los circuitos digitales, ¿sí? Ya que gracias a esa lógica que se rigen de tabla de verdad, nos permite que estos circuitos digitales funcionen. Por lo tanto, se logra evidenciar eso. Dos, comprender la lógica de las compuertas es clave para el desarrollo de circuitos más complejos. Entender precisamente el funcionamiento de estos circuitos, de estas compuertas, nos ayuda a lo que es em, que podemos avanzar un poquito más en lo que es en la historia de de esta, de esta área, por así decirlo. Y por otra parte, tenemos que la simulación confirma la teoría demostrando que las compuertas operan según las tablas de verdad y que son base de los circuitos digitales. Este, por último, me gustaría mostrar lo que es uno de los, de los datasheets. Eh, bueno, aquí podemos observar lo que es el inversor o el NOT. Digamos, en este caso solamente está compuesto de lo que es una entrada, ¿no? Una entrada y una salida, que fue lo que es la primera conexión que se hizo en el simulador. Está compuesto también de 14 pines y que, bueno, gracias a estas especificaciones o datasheet del fabricante, se puede entender lo que es más el funcionamiento. Y aquí se muestra cómo es, viene en la vía real este circuito integrado. Y fue lo que vimos acá acá, y es este de acá. Como podemos observar, es este de acá. Entonces, sería simplemente eso. Volvemos a lo que es a nuestra diapositiva. Entonces, ya con eso confirmamos lo que es el funcionamiento de estas compuertas lógicas. Entonces, muchísimas gracias por su atención.